Bueno, muy buenas tardes. Este es la continuidad del ciclo de videos contra la desmalvinización que el Instituto de Estudios Nacionales del Foro Patriótico Popular decidió con motivo del 39 aniversario de la reconquista patriótica de las Islas Malvinas. Hoy vamos a contar con la palabra de Santiago Tetamanzi, veterano de guerra de la Marina Mercante, voluntario. Fue parte de la tripulación del buque Río Carcarañá, un buque que fue hundido por los británicos en Malvinas. Así que Santiago participó del proceso de la defensa de Malvinas frente a la agresión británica. Hablar de Santiago es hablar de uno de los hombres que más ha contribuido a la lucha por la causa de Malvinas, contra la desmalvinización desde hace muchos años. Él es fundador del Centro de Civiles Veteranos de Guerra Operativo Malvinas, del cual fue presidente y también fue vicepresidente y un miembro destacado, y es miembro fundador del Foro Patriótico y Popular y también un destacado miembro de su Instituto de Estudios Nacionales. Este es su libro, Rumbo 105 Malvinas, un relato de su experiencia en la Guerra de Malvinas que recomendamos a todos leerlo. Pero además Santiago es una persona que ha iluminado cuestiones de la causa de Malvinas muy importantes. Quiero siempre citar su trabajo sobre la mal llamada Constitución Kepler en Malvinas, porque este ha sido uno de los nudos de debate de la desmalvinización, atribuyéndole a la colonia, al Estado colonial de Malvinas, un estatus que no corresponde. Su trabajo sobre el estatuto colonial en las Islas Malvinas es una obra que ha iluminado una cuestión muy importante en la lucha por la defensa de la soberanía y la restitución de los territorios ocupados por el Reino Unido, en Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Bueno, querido Santiago, cuando vos lo dispongas, voy a dejar de compartir pantalla para poder escucharte y verte en esta intervención. Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes. Yo siempre he sostenido, tal vez sea repetitivo, que encontramos en nuestra acción en Malvinas de 1982 una similitud con el hecho histórico fundacional de nuestra patria, que fueron las invasiones inglesas de 1806 y 1807 a la ciudad de Buenos Aires. Hay una similitud. Primera, en 1806 se recuperó lo que en un momento anterior, en ese caso unos meses antes, los ingleses, de lo cual los ingleses se habían apoderado, que era la ciudad de Buenos Aires. Y luego, una vez recuperada del hecho de esa reconquista, la situación que plantearon los ingleses devino inmediatamente en la necesidad de defender lo que se había recuperado. Por supuesto, con un resultado favorable a esa defensa en aquella oportunidad de 1807. Con la participación de toda la ciudadanía, de todos los habitantes aquí de Buenos Aires. Y en Malvinas pasó un proceso, salvo las circunstancias diferentes, un proceso similar. Hubo una reconquista, una recuperación del ejercicio pleno de la soberanía que se efectuó el 2 de abril de 1982. Se recuperó ejercer la soberanía que le había sido sustraída a la Argentina
ese ejercicio le había sido sustraído a la Argentina en 1833. Diferente, por supuesto, a la invasión de 1806, que había sido, en ese caso, unos meses antes. Aquí, en Malvinas, no fue tanto, no fue así. Pasaron muchos meses, pasaron muchos años para que se llegara a cabo un hecho que muy pocos conocen. Se llevara a cabo una decisión que en aquel momento, 1833, no pudo realizar una de las grandes figuras señeras de nuestra historia y de nuestra Armada Argentina, como fue el almirante Guillermo Brown, ya que en 1833, conocida en Buenos Aires la usurpación británica, el almirante Brown se presenta a las autoridades de entonces para organizar la recuperación de las islas. Esto como anécdota. Pero esa similitud entonces del 2 de abril de 1982 con la recuperación, la reconquista de Buenos Aires de 1806, precisamente del 12 de agosto de 1806, es evidente, porque también en esta de 1982 participó todo el pueblo, si bien no en las armas, porque la acción que fue armada estaba a cargo de unas fuerzas oficiales de la República. En aquel 1806 la recuperación fue de fuerzas dispersas que habían podido organizar el Liniers para recuperar la ciudad. Y en Malvinas, el 1 de mayo de 1982, precedido unos días antes por las acciones de las Islas Georgias, el 1 de mayo, digo, de 1982, se defiende con las armas lo que se había recuperado el 2 de abril. Y ese proceso previo de defensa hubo que organizarlo por la actitud inglesa de agresión desde la recuperación del 2 de abril hasta en esos días, en esas semanas de abril, hasta el fin del mes de abril, y enfrentarla ya efectivamente el 1 de mayo con el bombardeo inglés de las 5 de la mañana sobre el aeropuerto de Puerto Argentino. Hecho que había sido predecido antes, como decía, con la agresión nueva inglesa en las Islas Georgias. Así que pues, sí, los resultados fueron diferentes a los de 1807, de esa defensa. En 1807 las fuerzas patrióticas que habían sido organizadas y el pueblo en su totalidad de la ciudad de Buenos Aires defendió lo que había recuperado unos meses antes y echó al usurpador, al pretendido usurpador de estas calles, de esta promisoria ciudad de las orillas del Río de la Plata. En Malvinas no tuvimos tanta suerte en las armas. El 14 de junio hubo un cese del fuego cuando las tropas inglesas estaban en las alturas que dominaban Puerto Argentino. Pero como todas las cosas, fue una batalla que se perdió. No se perdió el indomable espíritu
de defender lo propio. Sigue actualmente, es actual. Y aquí he querido entonces traer la pequeña experiencia que he vivido yo personalmente con mis compañeros del barco, en el cual estuve como tripulante, que conocimos a otros compañeros también, marinos mercantes, en las operaciones conjuntas en las islas, y que no tuvieron la suerte de regresar a puerto. Pero sabíamos, porque en esos días lo vivíamos a diario, del ímpetu que tenían desde el mismo 2 de abril, porque esos compañeros a los que yo me refiero estuvieron en la etapa de la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía. Y nosotros que llegábamos después, llegábamos en mediados de abril, llegando a los fines de abril, nos incorporábamos a la defensa, a esa otra etapa que era la defensa de lo recuperado, esa etapa que se inicia, como digo, el 1 de mayo de 1982. Y ahí vivimos, en esos días de fines de abril de 1982 hasta el 10 de mayo de 1982, una relación muy estrecha con esos compañeros. Me estoy refiriendo a los tripulantes del transporte Isla de los Estados, con quienes desde nuestro buque operamos entregándole la carga a ese buque, a la Isla de los Estados. El nuestro era un buque muy grande, un buque de 10.000 toneladas, de 150 metros de largo, 20 y pico de metros de ancho, y no era un barco para entrar y salir de los pequeños bahías y puertos muy pequeños, amarraderos muy pequeños de las islas. Pero sí de la Isla de los Estados, que era un buque mucho menor. Y ahí en esos días charlábamos, cuando los buques estaban juntos, en esos días que aparecían ellos y nosotros les descargábamos nuestro cargamento bastante peligroso, porque era de tambores de combustible, municiones, cañones, una cuetera que venía de industria de Citefa, era de fabricación argentina, montada sobre un chasis Fiat, la cuetera de esas de múltiples tubos, ¿no? Las famosas esas que salen todos los proyectiles a la vez, bueno, que venía, la traíamos para la defensa la llevábamos para la defensa de Puerto Argentino. Y en ese cotidiano, estar entre las tripulaciones de los dos buques conversando, ellos venían a nuestro buque, se pasaban a nuestro buque y conversaban, y había un espíritu, tenía esos muchachos, marinos mercantes, que no estaban armados, como ninguno de los marinos mercantes que estuvimos en Malvinas. Pero habían estado el 2 de abril y para ellos era una emoción esa acción que habían efectuado el 2, de estar presentes. Ese barco estaba presente el día 2 de abril porque amarró a Puerto Argentino ese mismo día, al mediodía ya estaba el Isla de los Estados amarrado en Puerto Argentino. Y nos contaban y nos decían de su sentimiento, de lo que le había significado esa recuperación. Estaban orgullosos. Eran civiles que estaban orgullosos de lo que estaban haciendo.
Y así, diariamente conversábamos, cambiábamos impresiones de cómo operar. Eso lo estábamos haciendo en el estrecho de San Carlos, el que divide ambas islas, la isla Soledad y la isla Gran Malvina. En el medio del estrecho de San Carlos, muy cercanos a una bahía que se llama Puerto Rey. Toda esa operación que se hizo con ese entusiasmo, no había estibadores para sacar la carga. La tripulación nuestra, de nuestro barco, trabajaba, yo me recuerdo de haber estado trabajando en las bodegas del barco para que los guinches pudieran sacar todo ese cargamento, los marineros con los tambores de combustible sobre cubierta, sacando los contenedores de combustible de JP1 para la aviación. La cuetera, los proyectiles de la cuetera, los camiones cargados con cajones de municiones, los cañones, inclusive las provisiones y los víveres. Y trabajábamos en conjunto con las dos tripulaciones. La del barco que recibía, que era normalmente el Isla de los Estados, y nosotros que le entregábamos. Venían otros dos barquitos chiquitos, el Monsunen y el Forrest, también a llevarse la mercadería, parte del cargamento que nosotros llevábamos. El Monsunen, recuerdo, especialmente tambores de combustible. Hasta que llegó un día trágico, cuando ya habíamos descargado todo, el día 10 de mayo de 1982, en medio del estrecho de San Carlos, cuando ya por última vez el Isla de los Estados se separa de nosotros porque ya no teníamos más nada que entregar, habíamos entregado toda la carga, y el Isla de los Estados pasa a la isla de frente, a la isla Gran Malvinas. Y 2 horas después de haberse separado de nosotros, escuchábamos unas explosiones y en el horizonte del estrecho unos como relámpagos. Habían sido atacados por una fragata inglesa, la Alacrity, una fragata que entraba por primera vez al estrecho para verificar si el estrecho estaba minado. Y ahí se pierde toda la tripulación del Isla de los Estados. Solamente 2 sobrevivientes. Inclusive, además de esa tripulación, estaban en el barco unos miembros de la Armada, del Ejército, de la Prefectura y de la Fuerza Aérea. Prácticamente en esa entrega de vida, de sangre, en medio de una noche cerrada del estrecho de San Carlos, entregan su vida en comunidad, marinos mercantes, miembros de la Armada, miembros del Ejército, un miembro de la Prefectura y un miembro de la Fuerza Aérea. Así que aquellos muchachos, aquellos hombres, con sus ilusiones de la recuperación de la soberanía, y que ellos habían estado presentes y habían hecho operaciones en esos días de abril, operaciones riesgosas con ese transporte de carga. Habían sembrado minas magnéticas en la entrada, en el mar, en la entrada en las aproximaciones a la isla Soledad y en la entrada a lo que sería la bahía de entrada a Puerto Argentino. Toda la aproximación de Puerto Argentino estaba de la isla
Soledad estaba minada y había sido efectuada también por el buque Isla de los Estados, ese transporte, que eran marinos mercantes y unos miembros de la Armada que estaban también a bordo, haciendo esa tarea. Transportaron tropas de una posición a otra. Pero lo que yo quiero dejar presente en este relato es el espíritu que nosotros desde nuestro barco recibíamos de ellos y que compartíamos, porque en esas conversaciones, en esas charlas, era imposible sustraerse a todo el clima que se vivía. Era un clima de patriotismo que hay que vivirlo, hay que palparlo para apreciarlo en su verdadera dimensión. Y también con ellos me viene también el espíritu, el recuerdo de otros marinos mercantes que ofrecieron para ese periodo de defensa, ofrecieron también su vida, ofrecieron todo lo que tenían, todo lo que estaban haciendo en ese momento, que eran los buques pesqueros, que fueron llevados a efectuar tareas de inteligencia más allá de sus operaciones propias de la actividad de la pesca, y que la pagaron caro. Ahí está el ataque al pesquero Narval, el día 9 de mayo, un ataque efectuado por la aviación inglesa a ese pesquero, ametrallado y bombardeado, y tal es así que una de las bombas que no explota, una de las bombas inglesas que no explota, que pega en la cubierta y impacta en el cuerpo del contramaestre Omar Rupp. El contramaestre Omar Rupp pierde una pierna y se desangra en la cubierta del Narval. Fallece. Y los ingleses luego la gente del Narval trata de reparar las averías desde un bote salvavidas, las averías que hay sobre el casco, no pueden hacerlo, y se aproxima un equipo de operaciones de la Armada Británica con helicópteros y los toma prisioneros y los lleva prisioneros al portaaviones Invencible. Los únicos prisioneros argentinos que estuvieron en el portaaviones Invencible. Yo digo siempre, fue una lástima que fueron trasladados luego a otro barco de la flota inglesa, esos prisioneros, porque si no hubiéramos tenido testigos presenciales argentinos del ataque que la aviación luego argentina efectuó a fines de mayo sobre el portaaviones Invencible y que los ingleses niegan hasta que la historia se devele. Es una negación de los ingleses de hecho. Y el contramaestre Rupp, que es llevado junto con los prisioneros, es arrojado luego desde la cubierta del Invencible, es arrojado al mar en una ceremonia clásica del mar, o sea, arrojar al fallecido al mar. Bajo la bandera argentina es arrojado al mar, en una ceremonia en la cual están presentes sus compañeros. Todo esto que traigo a colación es para, de algún modo, transmitir
ese espíritu, esa entrega, en este caso de civiles, sin armas, eh, eh, algunos de ellos jovencitos, muy jóvenes, otros mayores, dos de ellos que eran tripulantes del Isla de los Estados, extranjeros, españoles, uno de ellos, según las versiones, veterano de la Segunda Guerra Mundial. Esa comunión entre el civil y el militar en la defensa de algo que le es propio, como que es esa tierra y ese mar, esas aguas, que por derecho le pertenecen a la República Argentina. Y no solamente como los marinos mercantes, sino otros civiles que tuvieron también, sin estar en barcos, tuvieron el privilegio de desarrollarse, aunque sea en unos tiempos limitados, en las islas, como los telepostales, los operarios viales, los observadores aéreos, los radiotelefónicos, los médicos e instrumentadoras, los pilotos civiles, los operarios de radioteledifusión, los capellanes, el personal civil, algunos miembros del personal civil de las Fuerzas Armadas, los periodistas y los operarios de George. Bien, yo con esto, con este pequeño mensaje, no sé si habré llegado a participar a todos ustedes del espíritu, de ese mismo espíritu que reinó en 1806 y 1807, en la recuperación de un Estado soberano y en la defensa de lo recuperado. En la ciudad de Buenos Aires, en aquellas épocas liminares de nuestra historia, de nuestra patria y de nuestro querido suelo argentino y sudamericano. Y en 1982, muy cercano en el tiempo, que no debemos olvidar, unos archipiélagos, inmenso territorio rico de petróleo, de pesca, de minerales, que es la puerta de entrada a la Antártida y que es un paso privilegiado entre el Atlántico y el Pacífico, y que domina todo el Atlántico Sur, inclusive domina los accesos marítimos del Atlántico al Índico, aunque parezca muy lejos del África, pero muy cerca en las actuales circunstancias técnicas que la humanidad ha desarrollado. Y como digo, a un paso de eso todavía aún no explorado en su totalidad, que es el territorio antártico. Así que aquellos que derramaron su sangre, aquellos que nunca más volvieron a su puerto, aún, tal vez sin tener una amplia convicción o una amplia visión de ello, estaban defendiendo un futuro que se nos presenta hoy día muy incierto y muy problemático, y que necesita el ejemplo de la entrega de aquellos a los cuales hoy humildemente me he referido. Y para ellos solamente queda un muchas gracias, camaradas.
Muchas gracias, Santiago. Gracias a ustedes.